Spinoza y la marca de la bestia, tecnología, control y libertad. El nuevo anticristo no viene del infierno, viene del código. Y si el verdadero fin del mundo no fuera un cataclismo, sino una transición silenciosa, y si el apocalipsis no estallara en fuego, sino en pantallas, y si la tan temida marca de la bestia no fuera un microchip implantado, sino una forma de vivir sin pensar, una forma de existir obedeciendo sin preguntar, deseando sin comprender, aceptando sin razonar. En el siglo I, el autor del Apocalipsis describió un futuro temible. Nadie podría comprar ni vender sin llevar la marca del anticristo en la mano o en la frente. Muchos siglos después, aún buscamos esa marca en tatuajes secretos, en códigos binarios, en planes oscuros de control global. Pero, ¿y si todo eso es apenas un símbolo? ¿Y si la marca real ya está impresa en nosotros, en nuestra forma de vivir? ¿Y si no es impuesta, sino aceptada voluntariamente? Spinoza, excomulgado en el siglo XVII, observó una verdad incómoda. El ser humano ama su servidumbre, no porque sea malo, sino porque no comprende las causas de su deseo. Y cuando no entiendes lo que te mueve, te vuelves manipulable, gobernable, controlable. Te conviertes en portador de una marca invisible, la marca de la pasión no entendida, la marca del poder interior que renuncias a usar. Hoy, rodeados de algoritmos, de cámaras, de asistentes de voz, de sistemas que predicen nuestro comportamiento mejor que nosotros mismos, ¿somos libres? ¿O ya hemos sellado nuestra identidad con una marca que no entendemos? Este no es un video religioso ni tecnológico, es una travesía filosófica. Vamos a cruzar siglos, libros sagrados, tratados de ética y redes digitales. Vamos a cruzar el pensamiento de un hereje con el miedo milenario al anticristo. Vamos a confrontar el alma humana y la estructura invisible que la rodea. Porque tal vez el futuro no será conquistado por bestias externas, sino por aquellas que dejamos crecer dentro. Y tal vez, solo tal vez, Spinoza ya nos había advertido. El hereje y la bestia. ¿Por qué Spinoza fue más peligroso que un demonio? En la Europa del siglo XVII, nada era más temido que la palabra blasfemia. No bastaba con ser bueno, había que ser obediente. No bastaba con dudar en privado, había que creer en público. Y en medio de ese orden frágil y violento, apareció un joven judío que pensaba con una claridad insoportable. Baruch Spinoza, el hombre que no negó a Dios, pero lo redefinió hasta hacerlo irreconocible. ¿Quién era ese Dios del que hablaba? No era el anciano del cielo, ni el juez moral del Antiguo Testamento. Era la naturaleza, el orden eterno, el todo. Un Dios que no habla, no premia, no castiga. Un Dios que no necesita ser adorado, sino comprendido. ¿Te das cuenta del escándalo que eso representaba? En una época donde la religión era la única estructura de sentido, Spinoza decía que lo sagrado no era el culto, sino el conocimiento. Fue excomulgado, no por odiar a Dios, sino por amarlo demasiado racionalmente. Y aquí empieza el vínculo con nuestro tiempo. Porque la marca de la bestia, en su sentido simbólico, no es una invención moderna, es la necesidad humana de aferrarse a estructuras de control cuando no puede comprender la complejidad. En el Apocalipsis, esa marca distingue a los que pertenecen al poder oscuro. Para Spinoza, esa marca la llevamos cada vez que actuamos sin entender, cada vez que cedemos nuestra libertad por miedo, cada vez que dejamos de pensar. ¿Y no es eso lo que ocurre hoy, en la era digital? El algoritmo como Dios moderno. ¿Quién piensa por ti? Miras una película en una plataforma y el sistema ya sabe qué verás después. Buscas algo en internet y comienzas a recibir publicidad durante días. Escribes una palabra y ya predicen tu intención. ¿Cuántas veces al día tomas decisiones que no decidiste realmente? La tecnología actual, lejos de ser neutral, se ha convertido en una forma de mediación emocional. No busca solo informarte, busca provocarte, mantenerte en estado de afecto pasivo, como diría Spinoza. ¿Y qué es eso? Es cuando tus emociones son guiadas desde fuera, sin comprensión, sin causalidad interna. Sientes, reaccionas, consumes, sin pausa. La marca no está en la piel,
está en la conducta, pero la pregunta clave es: ¿quién diseña esos afectos? ¿Quién decide qué debe indignarte, qué debes temer, qué debes desear? Spinoza diría que hemos reemplazado un Dios antropomórfico por una inteligencia invisible, codificada, funcional. Y esa nueva deidad no exige fe, exige datos. No promete salvación, promete eficiencia. No se alimenta de oraciones, sino de clics. Puedes rebelarte contra algo que parece darte todo lo que necesitas. ¿Cómo luchas contra un poder que te conoce más de lo que tú te conoces? Spinoza nos advertiría: no luches contra el sistema, comprende las causas que te atan a él. El fin de la libertad no vendrá con grilletes, vendrá con sugerencias. Cuando pensamos en dictaduras, imaginamos censura, represión, violencia. Pero hoy el control opera desde la comodidad, desde la hiperconectividad, desde el exceso de opciones. La paradoja es brutal. Tenemos más libertad que nunca y somos menos libres que nunca. ¿Quién decide tus emociones, tus convicciones, tus pasiones? ¿Quién configura tu perfil psicológico en línea? ¿Quién monitorea tus movimientos, tus gustos, tus relaciones? ¿Y cómo eso influye en tu concepto de yo? Spinoza sostenía que no hay libertad sin conocimiento de causa, que no hay autonomía sin entender las leyes que rigen nuestra mente. Si actuamos por pasiones que no controlamos, somos esclavos. Si reaccionamos sin pensar, llevamos la marca. Entonces, ¿no es esta época el cumplimiento simbólico del Apocalipsis? Una sociedad donde nadie puede comprar ni vender sin pasar por filtros algorítmicos. Una sociedad donde cada rostro, cada decisión, cada palabra está registrada. Donde el control no se impone, se internaliza. Y lo más perturbador, lo aceptamos con gratitud. Hay algo más spinocista y más apocalíptico que eso. La fe digital, cuando los algoritmos se convierten en religión. ¿No es curioso cómo, a pesar del avance científico, seguimos necesitando creer? Cómo incluso en medio de datos, estadísticas y tecnología, aún buscamos señales, aún seguimos autoridades, aún adoramos lo que no comprendemos. Hoy, los templos no tienen vitrales, tienen pantallas. Los sacerdotes no visten túnicas, visten batas de laboratorio o sudaderas de startups. Los dogmas no están escritos en tablas de piedra, están codificados en los términos y condiciones que nadie lee, pero todos aceptan. No hemos reemplazado la religión tradicional por una fe en la tecnología, una fe ciega en la capacidad del sistema para resolverlo todo, desde nuestras relaciones hasta nuestra salud mental. Una fe que no cuestiona, que no exige responsabilidad, solo resultados. Spinoza advirtió que las religiones, cuando pierden su raíz filosófica, se convierten en instrumentos de obediencia. Ya no nos ayudan a entender el mundo, nos dictan cómo vivirlo. Lo mismo ocurre hoy con la tecnología mal entendida. Cuando no reflexionamos sobre su uso, se convierte en una nueva forma de superstición. Creemos que un dispositivo nos hará felices, que una app solucionará nuestra ansiedad, que el algoritmo conoce nuestra alma. ¿No es esa una forma moderna de idolatría? Y lo más peligroso, entregamos nuestra libertad no por imposición, sino por deseo, porque queremos ser guiados, queremos que alguien nos diga qué elegir. Spinoza llamaba a esto servidumbre voluntaria, el acto de renunciar al pensamiento para evitar el dolor de la duda. Y si la verdadera marca de la bestia fuera ese deseo de obedecer en silencio, la ingeniería del deseo, redes sociales y la dictadura emocional. ¿Has notado cómo las redes no te dejan sentir en paz? Cómo cada publicación exige una reacción inmediata. Cómo cada imagen, cada noticia, cada video corto busca manipular tu estado emocional. Nada en estos entornos está allí por azar. Todo está diseñado, calculado, alineado con tus pasiones más vulnerables. Las redes no te conectan, te entrenan, te programan emocionalmente para mantenerte dentro, para hacerte desear lo que no necesitas, odiar lo que no entiendes, defender lo que no has pensado. Spinoza escribió que el ser humano está sujeto a afectos que lo arrastran cuando no comprende sus causas. ¿Y qué hacen las redes sociales sino eso?
tomar tus afectos, envidia, ira, tristeza, vanidad, y amplificarlos, mostrarte lo que más te impacta, lo que más te divide, lo que más te mantiene activo, pero pasivo, activo en consumo, pasivo en pensamiento. Las emociones se transforman en moneda. Los algoritmos no te valoran por tu capacidad de comprender, sino por tu capacidad de reaccionar. Eres más útil cuanto menos racional, cuanto más predecible, cuanto más emocionalmente manipulable. ¿No es esa la verdadera esclavitud? Vivir según estímulos programados por otros, creyendo que son propios. Spinoza proponía una ética del entendimiento, una mente que busca las causas, una voluntad que no se somete a los afectos, sino que los convierte en potencia activa. Pero eso no es popular, no genera likes, no te hace viral, y sin embargo es el único camino hacia la libertad. El yo transparente, identidad, vigilancia y la muerte del sujeto. Todo lo que haces deja huella. Tus búsquedas, tus desplazamientos, tus gustos. Cada clic, cada selfie, cada conversación filtrada por tus dispositivos se convierte en datos. Datos que otros almacenan, procesan, monetizan. ¿Y tú qué sabes de ti mismo? Spinoza afirmaba que el conocimiento verdadero comienza por la introspección. Conócete a ti mismo, no como un alma caída, sino como una red de causas naturales. Pero hoy, el conocimiento de uno mismo ha sido externalizado. Ya no pensamos quiénes somos. Consultamos una app para saberlo. Nuestros perfiles en redes sociales no son ventanas, son espejos falsos. No muestran lo que somos, sino lo que proyectamos. No nos ayudan a comprendernos, sino a construcciones emocionales vacías que solo aumentan nuestra vulnerabilidad. Y mientras más datos compartimos, más fácil es que otros nos definan. No como personas, sino como consumidores, como blancos de propaganda, como nodos en un mapa de control. Spinoza temía la superstición porque convertía al ser humano en un juguete de fuerzas incomprendidas. Hoy, la superstición se llama Big Data. Creemos que los sistemas saben más que nosotros y por eso dejamos de conocernos. Pero, ¿cómo puede haber libertad sin identidad verdadera? ¿Cómo puede haber ética sin reflexión profunda? Quizás la marca no es una imposición externa, es una ausencia interior. La marca que dejamos crecer cada vez que dejamos de pensar, de cuestionar, de mirar más allá de la pantalla. ¿Y tú? ¿Te atreves a borrar esa marca? La ilusión de la elección, consumo, algoritmos y libre albedrío nos hacen creer que elegimos, que decidimos cada compra, cada clic, cada opinión. Nos rodean de opciones, de colores, de interfaces diseñadas para estimular el deseo. Pero ¿no es esa sobreabundancia una forma de control más sofisticada? Spinoza habría dicho que no elegimos desde la libertad si no entendemos las causas de nuestro deseo. Porque el deseo no es, en sí, prueba de autonomía, es solo la expresión de una carencia. Y si no sabemos de dónde viene esa carencia, terminamos deseando lo que otros nos han enseñado a desear. Hoy, los algoritmos no solo ofrecen productos, ofrecen identidades, te sugieren qué ver, qué leer, qué sentir, cómo no llamar marca de la bestia a un sistema que te condiciona sin violencia, que te domestica sin necesidad de cadenas. El mercado se ha vuelto omnipresente. No solo vende cosas, vende estilo de vida, vende emociones, vende causas políticas empaquetadas en camisetas, vende espiritualidad con marketing y en medio de todo eso, tú que crees que estás eligiendo. ¿Y si tu libertad de consumo no fuera libertad, sino programación? ¿Y si la libertad que se te ofrece es precisamente la forma más efectiva de controlarte? Spinoza nos recuerda que la única elección verdadera es aquella que nace del conocimiento, y eso implica esfuerzo, implica incomodidad, implica cuestionarlo todo. ¿Estás dispuesto a renunciar a la ilusión de la elección para abrazar la incertidumbre de la conciencia? El miedo como herramienta, pandemias, crisis y obediencia global. Cuando llegó la pandemia,
el mundo se paralizó. Calles vacías, fronteras cerradas, contactos prohibidos. En nombre de la seguridad se activaron protocolos masivos de control, códigos QR, monitoreo de movimiento, censura de opiniones. ¿Fue necesario? Tal vez. ¿Fue útil? Posiblemente. Pero ¿qué aprendimos sobre nosotros mismos? Aprendimos que el miedo puede unificar, que el terror colectivo es más efectivo que cualquier campaña ideológica. Aprendimos que ante la amenaza estamos dispuestos a ceder derechos, a renunciar a libertades, a aceptar vigilancia permanente. Spinoza escribió que la pasión más poderosa es el miedo y que el poder siempre lo usará para estabilizar su dominio. El miedo nos vuelve obedientes, nos vuelve agradecidos con quien nos protege, incluso si esa protección exige nuestra sumisión. ¿Y si el verdadero virus no fue biológico, sino ético? ¿Y si el gran experimento no fue médico, sino psicológico? El pánico puede ser más útil al poder que la razón, porque la razón exige diálogo, exige dudas, exige pluralidad. El miedo, en cambio, exige autoridad. Y en tiempos de crisis, la autoridad se convierte en salvación, aunque después se quede para siempre. La marca de la bestia no es solo el control, es la entrega voluntaria a ese control bajo el disfraz del bien común. ¿Estamos listos para enfrentar el próximo pánico colectivo con razón en vez de obediencia ciega? Una nueva esperanza. Reconstruir la libertad desde la razón. No todo está perdido. Spinoza no fue un pesimista, fue un realista radical. Y en su visión dura de la realidad escondía una esperanza silenciosa, que podemos transformar nuestras pasiones en comprensión, que podemos, poco a poco, conquistar una libertad interior que ningún sistema puede arrebatar. ¿En qué consiste esa libertad? No en romper reglas sin sentido, no en vivir según impulsos, sino en comprender las causas, en reconocer las emociones sin ser dominados por ellas, en actuar desde la claridad y no desde la reacción, en vivir de acuerdo con la naturaleza, no la externa, sino la interna. En un mundo dominado por datos y estímulos, la verdadera resistencia es pensar. Pensar con profundidad, pensar sin miedo, pensar aunque duela. Y ese pensamiento debe ser compartido. No basta con despertar a uno, hay que despertar a muchos, porque la libertad también es un proyecto colectivo, una ética construida entre individuos que se reconocen como causas activas, no como víctimas de afectos externos. Spinoza soñaba con una sociedad libre no porque todos hicieran lo que quisieran, sino porque todos comprendían lo que hacían. ¿No es ese el verdadero horizonte al que debemos aspirar? Tal vez no podamos desactivar todos los algoritmos, tal vez no podamos eliminar los sistemas de vigilancia, pero podemos evitar que nos definan, podemos recuperar nuestra potencia interna y desde allí vivir con dignidad. ¿Estás listo para empezar esa revolución silenciosa? El lenguaje como prisión y como llave. ¿Te has detenido a pensar en el poder de las palabras que usas? ¿Quién te enseñó lo que significa libertad, seguridad, progreso, verdad? ¿Acaso esas palabras son tuyas o son parte de un vocabulario diseñado para limitar tu pensamiento? Spinoza comprendió que el lenguaje no es neutro. Cada palabra que pronunciamos encierra una forma de ver el mundo, una red de afectos, una historia. Las religiones usan el lenguaje para crear lo sagrado. El poder lo usa para crear obediencia. La tecnología hoy lo usa para diseñar interfaces de control. No te dicen vigilar, te dicen proteger. No te dicen censurar, te dicen moderación. No te dicen obedecer, te dicen alinearse con valores de la comunidad. ¿Puedes ver la manipulación escondida detrás de las palabras amables? La marca de la bestia también se imprime en el lenguaje. Cuando aceptamos los términos sin cuestionar, cuando repetimos conceptos sin comprender su origen, cuando creemos que entendemos, pero solo recitamos. Pero también el lenguaje puede ser la llave para liberarnos de las cadenas semánticas, para nombrar con precisión, para pensar con claridad, para despertar del encantamiento del discurso hegemónico.
Spinoza exigía definiciones claras, ideas distintas, relaciones precisas entre causa y efecto. ¿Y si ese rigor filosófico fuera hoy nuestra defensa contra la manipulación emocional del discurso dominante? Puedes comenzar a usar el lenguaje como herramienta de emancipación en lugar de como vehículo de servidumbre. El cuerpo expuesto. Cuerpo. Vigilancia biométrica y la invasión total. Ya no basta con controlar lo que piensas o lo que consumes. El nuevo territorio de poder es tu cuerpo, tu rostro, tus ojos, tu huella digital, tu forma de caminar, tu ritmo cardíaco, tu tono de voz. ¿No parece eso sacado de una distopía? Y sin embargo ya es nuestra realidad. Cámaras con reconocimiento facial, pasaportes de salud, algoritmos que predicen tu comportamiento por cómo te mueves o respiras. El cuerpo ha dejado de ser tuyo. Es un dato, es un código, es una señal de identidad procesada por sistemas que no puedes ver ni entender. Spinoza decía que el cuerpo y la mente son una sola cosa, vista desde dos perspectivas diferentes. Lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, ¿qué pasa cuando tu cuerpo es escaneado, clasificado, cuantificado sin tu consentimiento? Pierdes la unidad, pierdes la potencia, te conviertes en objeto, en mercancía, en blanco de control. La religión medieval decía que el cuerpo era templo de Dios. El poder moderno lo convierte en archivo. La tecnología lo convierte en interfaz. Y tú sigues creyendo que eres libre porque nadie te golpea. La violencia actual es invisible. No duele la piel, duele el alma. No te encierra el cuerpo, te programa la conducta. Spinoza nos invita a recuperar la conciencia del cuerpo no como cosa vigilada, sino como potencia activa, como parte del ser que puede resistir desde el movimiento, desde el afecto, desde la acción consciente. ¿Estás dispuesto a reconquistar tu cuerpo como espacio sagrado de libertad? La filosofía como resistencia en la era posthumana. Muchos dicen que la filosofía ya no sirve, que es lenta, que es inútil frente a la velocidad del algoritmo, que la ética no puede competir con la eficacia de la IA. Pero Spinoza nos enseñaría otra cosa, que cuanto más complejo es el sistema, más urgente es pensar. Vivimos en una época que algunos llaman posthumana, donde la inteligencia artificial toma decisiones, donde las emociones son calculadas, donde la mente humana parece obsoleta. ¿Es este el futuro o el colapso de nuestra humanidad? Spinoza no conocía algoritmos ni redes sociales, pero entendía la estructura del poder. Sabía que el ser humano sin conciencia de sí mismo es esclavo de cualquier sistema, sea religioso, político o digital. Por eso propuso una ética, no un código moral, una manera de vivir que parte del conocimiento, del análisis, de la comprensión profunda del ser y sus afectos. ¿Y si esa ética fuera hoy más revolucionaria que cualquier protesta, más poderosa que cualquier ataque al sistema? Pensar es el acto más subversivo en un mundo que te quiere reaccionando. Y filosofar no es lujo académico, es sobrevivencia espiritual. Spinoza soñó con una humanidad que no temiera a la razón, que no adorara ídolos, que no confundiera obediencia con bondad. Hoy, ese sueño parece lejano, pero sigue vivo en cada mente que se atreve a cuestionar lo que otros aceptan sin pensar. ¿Y tú? ¿Vas a pensar o vas a obedecer? La reconstrucción del yo, identidad racional en tiempos de caos. ¿Qué queda de ti cuando apagas la pantalla? ¿Quién eres cuando no estás siendo observado, medido, registrado? ¿Qué parte de tu identidad sobrevive sin validación externa, sin algoritmos, sin estadísticas de comportamiento? En el caos contemporáneo, muchos sienten que han perdido el centro. Las emociones oscilan entre la ansiedad y la euforia, entre la adicción a la atención y el agotamiento existencial. Nos hemos convertido en reflejos de reflejos, en proyecciones,
en perfiles, pero Spinoza nos recuerda algo esencial. Somos, por naturaleza, potencia. No potencia para dominar, potencia para comprender, para actuar según la razón, para construir una identidad no basada en lo que otros esperan, sino en lo que verdaderamente somos cuando entendemos nuestras causas, nuestros afectos, nuestras pasiones. El yo que Spinoza propone no es un ego inflado ni una marca personal. Es un sujeto ético, un ser en proceso de clarificación interna, un individuo que no necesita ser perfecto, pero sí consciente, que no busca la salvación fuera, pero tampoco niega la conexión con el todo. En medio de la saturación digital, de las narrativas del rendimiento, del culto al éxito inmediato, la propuesta de Spinoza suena revolucionaria. Volver al pensamiento claro, volver al conocimiento adecuado, volver a un yo que no depende del espectáculo, sino de la introspección. La reconstrucción del yo es la verdadera resistencia, porque quien se conoce no se deja manipular, quien comprende no necesita gritar, quien vive según su naturaleza no teme al juicio externo. ¿Y si, en lugar de perseguir validación, empezáramos a buscar verdad? La marca invisible que elegimos cada día nos han enseñado a temer al apocalipsis como una ruptura final, un colapso total. Pero tal vez el apocalipsis ya ocurrió. Tal vez no fue un fuego en el cielo, sino un silencio en nuestra conciencia. Tal vez la bestia no era un demonio externo, sino la acumulación de decisiones tomadas sin pensar. La marca de la bestia no es un chip, ni un tatuaje, ni un símbolo satánico. Es la renuncia diaria al pensamiento. Es cada instante en que preferimos obedecer antes que comprender. Es cada momento en que elegimos el placer inmediato en vez del conocimiento duradero. Es cada vez que dejamos que nos digan quiénes somos, qué queremos, qué debemos sentir. Spinoza no vino a advertirnos del fin del mundo. Vino a mostrarnos que la servidumbre comienza adentro, que no se necesita un dictador si uno se encadena solo, que no hace falta un